Hola y bienvenidos a su canal, el Profe Pedro. Espero se encuentren muy bien. En este video veremos de manera más específica mediante ejemplos lo que es el dominio y el rango de una función. El objetivo de esta clase es entender de manera más clara el dominio y rango de una función observándolo en las diferentes formas de representación. Existen tres maneras de poder explicar lo que es el dominio y el rango. La primera es mediante conjuntos expresados de la siguiente manera, como lo veíamos en el video anterior. La segunda cuando tenemos la función y la tercera cuando tenemos la gráfica de una función. La primera manera es, de cierto modo, la forma más simple de entender lo que es el dominio y el rango. En este ejemplo tenemos el conjunto X, que es mi variable independiente, y el conjunto Y, que es mi variable dependiente. En este ejemplo, la función está determinada de la manera f de x es igual a x al cuadrado. Y comenzamos. Cuando x toma el valor de menos 3, al elevarla al cuadrado, el resultado será 9. Cabe mencionar que cualquier número negativo elevado al cuadrado, su resultado será positivo. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. En este caso, el dominio son los números de los que salió una flechita o de los que en el segundo conjunto se encontró su resultado, que en este caso son todos los elementos de mi conjunto X. El rango no son todos los elementos o todos los valores de este conjunto. En este caso, solamente serán rango los valores a los que llegó una flechita o los que fueron resultado de la función de la variable independiente. Entonces podemos decir que esto sí es una función, porque recuerden que para que se considere función, cada elemento del primer conjunto tiene que poder relacionarse una y solo una vez con un elemento del segundo conjunto, lo que sucede en este ejemplo. Vamos a ver ahora qué sucede cuando tenemos una función como tal. Vamos a imaginarnos que esta es una maquinita en la que se pueden ingresar valores, van a pasar por una función o un proceso y al final obtendré el resultado de esa función o de esa operación. Los números que podemos ingresar son el dominio y los números que la maquinita arrojará son el rango. Más adelante veremos cómo sacar el dominio y rango de ecuaciones lineales, cuadráticas o con raíz. En este ejemplo, cuando entra el valor de 2 a mi maquinita, lo debo elevar al cuadrado. En este caso, el resultado de salida será 4. Si yo ingreso el número 4, después de realizar la operación, mi valor de salida será el 16 y así sucesivamente. Ahora vamos a ver un ejemplo con gráficas y recordemos que todas las funciones se pueden graficar. En este ejemplo vamos a imaginar que al graficar una función el resultado es el siguiente dibujo. Recordemos que el dominio son el eje X y el rango son los valores del eje Y. Por ejemplo, si vemos con respecto al eje X en donde inicia este dibujo, nos daremos cuenta que es en la posición menos 3. Y si continuamos el recorrido hacia la derecha, nos daremos cuenta que mi dibujo termina en la posición 3 positivo. Entonces, el dominio es donde empieza la gráfica y hasta donde termina con respecto al eje X. En este caso sería esta parte. Ahora, para el rango haremos lo mismo, pero con respecto al eje Y. En este caso, comenzamos de abajo. Vemos que no hay nada y nos encontramos que mi dibujo o mi gráfica comienza en la posición menos 3 sobre el eje Y. Sigo haciendo el recorrido, me doy cuenta que aquí termina esta parte, pero
de este lado, la gráfica continúa y termina hasta acá. Entonces, el rango será donde empezó mi gráfica hasta donde termina con respecto a mi eje Y también, siendo esta parte mi rango. Por último, dejaré 2 ejercicios para que puedan practicar. En este caso, deberán determinar el dominio y rango de las siguientes funciones expresadas en las siguientes gráficas. Y bueno, esto ha sido todo por esta clase. Recuerden que pueden ver las clases anteriores en mi canal y no se olviden de compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.